Economía. Alejandro Bonalumi. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día, un gusto estar en contacto contigo. Bueno, esta es la voz de Alejandro Bonalumi sábado a la mañana y no la que habitualmente escuchamos cuando lo grabamos. Exactamente, en otro horario y con la gola ya desarrollada. Sí, grabamos 6 de la tarde, 7 de la tarde los Claro. viernes, así que bueno. Bueno, Ale, el dólar está loco, es un dólar histérico. Bueno, pero a ver, era lógico, Alberto, porque si uno se pone a evaluar qué medida de fondo para solucionar los inconvenientes que tiene Argentina se tomaron, la verdad que no hay demasiados. Si vos te querés evaluar, creo que es un escenario de muchas promesas, algunas señales lógicas que tenía que tomar Guzmán, algún mensaje más ortodoxo de Guzmán, porque vos fíjate, a ver, si vos te pones a evaluar hoy el gobierno de Fernández, Fernández tiene una economía con Guzmán tirando a la ortodoxia para dar señales al Fondo Monetario. Tiene una política social peronista y tiene un escenario político kirchnerista. Entonces, bueno, a ver, esto en algún momento creo que hay algunos sectores que son incompatibles, porque como te decía, mirás, Guzmán, vamos a modificar y a no pagar el IFE y vamos a modificar el ATP. Bien, señala el fondo. Vamos a bajar la emisión monetaria y vamos a tomar un poco más de deuda local. Bien, ortodoxo el Fondo Monetario. Por ahí también habló de eh, tomar otro tipo de decisiones que van en pos de lo que el mercado quiere. Ejemplo, la ley de movilidad jubilatoria, que yo creo que puede llegar a ser un duro golpe para los abuelos si el país sigue con un escenario como el actual, si no puede tener algún tipo de dato a favor para el jubilado, pero son señales al fondo. Pero por otro lado, el ala política, ¿qué hace? Dice, mira, el tren de la costa no es rentable, bueno, lo estatizamos, se habla de eso. Por otro lado, te dicen, bueno, Bielsa no, ponemos a alguien de suma confianza de Cristina, del Instituto Patria, Ferraresi. Por otro lado, dicen, no, Guzmán y Fernández están desalentando el impuesto a la riqueza. Sácate, el martes se trata en el Congreso. Entonces, bueno, vos decís, ¿cuál es el escenario que el mercado, que la confianza, que el dólar están previendo? Bueno, ahí tenés dimes y diretes, tenés punto y contrapunto, y el dólar, que nosotros habíamos dicho, la pulseada contra el tipo de cambio no terminó ni mucho menos porque bueno, conseguimos una semana de tranquilidad. Olvídate, no pasa por ahí. Y esto va a seguir, lógicamente. Argentina, en esencia, todavía no generó nada concreto. Insisto, muchas señales, muchos discursos, muchas palabras, pero en concreto habrá que demostrarlo de aquí en adelante para que el dólar no sea una preocupación, algo que históricamente siempre lo fue en Argentina, no es patrimonio de este gobierno, ¿no? Bueno, esta semana estuve escuchando a algunos analistas políticos decir que todo lo que se criticaba del gobierno de Mauricio Macri ahora lo va a hacer Alberto Fernández. Ajuste a los jubilados, ajuste de tarifa. Ya el 1 de enero se viene una ola de aumentos en tarifas, en servicios, recortes en el aumento de los jubilados. Son las recetas del fondo, que en su momento se le criticaron a Mauricio Macri, y bien criticada, y ahora tenemos que el gobierno de el Frente de Todos prácticamente aplica las mismas recetas. Sí, ahí vos sabés que yo lo he comentado en distintos espacios en su momento. Con Massa he tenido algunas opiniones encontradas en cuanto a lo económico y lo impositivo. Por ejemplo, el impuesto a la renta financiera, por ejemplo, habrá algunos cambios en el presupuesto en los temas impositivos para el año que viene. Ahora Massa dijo algo muy interesante ayer, cuando se reunió con el Fondo Monetario después. No nos pueden exigir a los que estamos tratando de pagar lo que no le exigieron al gobierno anterior cuando vos le prestaste. Y eso es cierto. El pago del Fondo Monetario, mejor dicho, el préstamo del Fondo Monetario al gobierno argentino durante Macri fue político y no económico. Si vos ibas como empresa al sector privado, como estaba Argentina,
pero no te prestaban, pero ni atención te prestaban. Bueno, se le prestó un monto histórico, ahora las exigencias que puede intentar tener el Fondo Monetario tendrían que ser distintas. Sin embargo, el gobierno viene dando este tipo de señal que vos manifestás. Yo creo que todas estas medidas, todas estas declaraciones, todo lo que se está planteando tienen una sola dirección, y es el Fondo Monetario. Argentina necesita cerrar lo antes posible el capítulo FMI, y para ello genera este tipo de cosas. Absolutamente. Ahora, ¿son populares? No. Por eso del otro lado, del nudo duro del gobierno, hablo políticamente, se salió con lo que yo te acabé de mencionar, ¿viste? Posicionamiento de figuras importantes ahí con cajas. Fíjate que la Cámpora tiene las cajas casi más importantes del país. Por otro lado, el tema del impuesto a la riqueza, que yo creo que es bastante polémico. A ver, vos podés estar de acuerdo en exigir que los sectores que más tienen paguen un impuesto. Yo, la verdad que más impuestos no quisiera. Pero después vos ya estás pagando bienes personales, sería una doble imposición. Es un impuesto que además no tiene en cuenta tus deudas. A ver, vamos a ver cómo sale el martes, pero tiene en cuenta tus pasivos y tus activos y no tus pasivos. Es decir, hay una serie de inconsistencias y son todas señales claras del ala política más dura que necesita seguir mostrando que va por otro camino. Y ahí viene también a colación la carta de Cristina en su momento. Creo que este es un poco el contexto. Entonces el mercado, el tipo de cambio, todavía con muchos pesos dando vuelta, todavía sin una sensación de plan, bueno, vamos a tener estos idas y vueltas que lógicamente venimos sufriendo, y a eso sumale que hay una inflación que por lo menos en el mes de octubre tuvo un salto que muchos no esperaban, ¿eh? La verdad que muchos no esperaban. Bueno, ese salto también generó un poco de preocupación en los mercados, especialmente el cambiario, porque este gobierno ya dijo que el dólar no se va a atrasar, no va a haber una devaluación de las que supimos conseguir en otras épocas de la historia argentina, pero que tampoco va a haber un atraso cambiario. Por lo tanto, cada punto de inflación que tengamos en Argentina, bueno, es un movimiento del tipo de cambio al alza para no generar ese atraso que el gobierno viene día a día. Argentina devalúa día a día, lo que pasa es que devalúa el 0,1, el 0,3, el 0,4, pero mes a mes es en 3 o un 4% cómodo. Si la inflación sube, sube el dólar, y si el dólar sube, va aumentando el piso, y eso genera, bueno, la incertidumbre que estamos viviendo fundamentalmente en los formadores de precios, Alberto. Bueno, el tema de inflación también es grave porque se pronostica para diciembre un 4%. Es algo que en este contexto de pandemia, donde los sueldos no han aumentado casi nada, tener esa inflación hace que cada vez haya más pobres en la Argentina. Sí, además aquellos que, fíjate vos lo que más aumentó, bueno, calzado y vestimenta, que uno dice, che, no se vende nada y sube, y es cierto, pero también es cierto que ya no tiene peso el nivel de venta, sino tiene peso a qué precio necesitas vender vos para cubrir tus gastos. Se fijan más en los gastos y los costos fijos, y ahí diagraman un precio. El formador de precio lo evalúa así hoy. Y en cuanto a alimentos, bueno, sí, alimentos y medicamentos siguen subiendo, más que el promedio, por ejemplo, este mes de octubre, y eso castiga a los que tienen ingresos fijos. Jubilados, pensionados de la mínima, un sistema previsional quebrado que paga el 70% de los jubilados, miserables 18.000 pesos. La verdad que hay tantas cosas para generar un cambio en Argentina y acomodar, y no es culpa de este gobierno. A ver, yo te digo, ¿cuánto sale un par de zapatillas medio? No digo el más caro ni el más barato. ¿Cuánto puede estar, Alberto, un par de zapatillas? 4.000 pesos. Bueno, 4.000. Quizás te quedas corto, pero ponele, sí. 4.000. Un jogging, una remerita y te gastaste el salario mínimo. Sí. Entonces, bueno, esas son las cosas que Argentina va a tener que acomodar en algún momento si quiere despegar de este estancamiento y recesión que vivimos desde hace mucho, no de la pandemia. La culpa no la tiene la pandemia de muchos de los problemas económicos de Argentina. La pandemia los potenció. Es como decimos siempre, teníamos 39 de fiebre y nos llevó a 42. Pero bueno, es un problema que habrá que solucionar pronto, ¿no? Ale, muchísimas gracias. Abrazo grande y éxito dentro de un rato. Gracias. Abrazo enorme y buen fin de semana a todos. Ahí está el señor Alejandro Bonalumi.